Hola, bienvenidos. Ya vamos a comenzar. Entonces, para los que están uniendo, bienvenidos. Hoy vamos a hacer torta Prestigio, que es una torta que es con coco y chocolate. La vamos a hacer sin gluten, con lo cual vamos a usar harina de almendra, harina de coco y cacao. La vamos a hacer sin lactosa, con lo cual vamos a usar leche de coco o bebida de coco, como la encuentren en sus casas. Y la vamos a hacer sin azúcar, con lo cual vamos a usar alulosa, porque es sin lactosa. Vamos a usar alulosa. Entonces, para las personas que la vayan a hacer con azúcar, simplemente le van a agregar el doble de lo que yo coloque de alulosa. Para las personas que la vayan a hacer con gluten, van a cambiar la harina de maíz, la harina de almendras por harina de maíz. Eso es todo. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Para comenzar nuestra torta de Prestigio, primero voy a presentar a mi invitada de hoy, que es Antonella. Hola, Viola. Hola. Ella se va a portar bien hoy, se va a quedar tranquila y no va a tocar los implementos hasta que le demos permiso. Bien, Narela y Santiago están todavía haciendo tareas, así que hasta que no terminen no pueden venir. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es preparar nuestros ingredientes. Lo primero que vamos a medir, voy a hacer la medida de la torta grande, porque es para un pedido. Si quieren hacerla con más pequeña, la pequeña es simplemente la mitad de lo que yo uso. A ver, es harina de trigo, me equivoqué. En vez de harina de almendra, harina de trigo. Bien, entonces, lo primero que voy a medir es el aceite. Para la medida pequeña usan media taza. Yo que voy a hacer la grande, voy a medir una taza de aceite. Yo uso aceite de maíz, que es el que no aporta ningún tipo de olor o sabor adicional. Pero pueden usar el aceite de su preferencia. Una taza de aceite. Luego voy a medir mi leche de coco o bebida de coco. La leche de coco, como no tiene la misma grasa de la leche de vaca, no la corto. Simplemente la utilizo. Voy a usar 2 tazas de leche de coco. Para el que vaya a... Sí, aquí no hay cambios, no vamos a cambiar por leche, ninguna otra leche. Leche de coco o bebida de coco, 2 tazas. Entonces, una taza de aceite, 2 tazas de leche de coco. Para el que vaya a hacer media receta, es decir, las pequeñas, sería media taza de aceite, 1 taza de leche de coco. Bien. Y vamos a preparar nuestras harinas. Vamos a usar 2 tazas de harina de almendras, media taza de harina de coco, 1 taza de cacao. Esa es la relación. 2 de harina de almendra, media de harina de coco, 1 de cacao. Para el que va a hacer la torta pequeña sería 1 harina de almendra, 1/4 de harina de coco, media de cacao. ¿Bien? Sí, media de cacao. Sí. El que no vaya a usar harina de almendra, sino que vaya a usar harina de trigo, sería para la grande 2 tazas de harina de trigo, media taza de harina de coco, 1 taza de cacao. Para la pequeña, 1 taza de harina de trigo, 1/4 de taza de harina de coco y media taza de cacao. Yo voy a hacer la grande con almendras. Entonces, 2 tazas de harina de almendras. Voy a medir con la cuchara de media, entonces coloco 4.
2 tazas de harina de almendra o 2 tazas de harina de trigo para la receta grande, para la torta grande. Luego, harina de coco. Media taza de harina de coco. Si alguien por alguna razón no quiere, no puede, no tiene para usar harina de coco, lo sustituye por o la misma harina de almendra o harina de trigo. En ese caso, yo voy a usar media de harina de coco. Si la van a cambiar es una de almendra o una de trigo, el doble, ¿ya? Para el que va a ser la pequeña, 1/4 de harina de coco. Si no quieren usar harina de coco o no la encontraron, pueden usar media de harina de almendras o media de harina de trigo. Ojalá consigan todos la harina de coco, porque es lo que le da más sabor a la torta. Entonces yo voy a usar media taza de harina de coco, porque estoy haciendo la grande. Y voy a agregar 1 taza de cacao natural, sin azúcar. Esta es de 1/3, por eso voy a agregar 3 cucharadas. Ya tengo todas mis harinas aquí. Coloqué 2 tazas de harina de almendra, media taza de harina de coco, 1 taza de cacao. Le voy a agregar 4 cucharadas de maicena. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Están abajo, Creo que están al fondo. Sí, están al fondo. 2 cucharaditas de polvo de hornear. Y 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Si no tienen polvo de hornear, pueden ser 4 de bicarbonato. Si no tienen bicarbonato, pueden ser 4 de polvo de hornear. Listo. Y esto lo mezclo. Es mucho, por eso es que no lo pones en donde pones las harinas anteriores. Exacto, en el colador, porque es muchísimo. Mucho. Igual estas harinas ya estaban pre-tamizadas, no me hace falta volverlas a tamizar. Cierto. Bien, entonces, vean que a pesar de que es menos cacao, él domina la cantidad de harinas. Bien, entonces, repito, para los que acaban de llegar o a los que confundí por alguna razón. Para la torta grande, 2 tazas de harina de almendras o de trigo, 1 taza de cacao, media taza de harina de coco. Para la torta pequeña, 1 taza de harina de almendra o de trigo, media taza de cacao, 1/4 de taza de harina de coco. Le agregamos, para la grande, 4 cucharadas de maicena, 2 de polvo de hornear y 2 de bicarbonato de sodio. Para la pequeña, 1 cucharada de maicena, 2 cucharadas de maicena, 1 de bicarbonato de sodio y 1 de polvo de hornear. Al final, mezclamos y nos queda una mezcla oscura. Si la huelen, huele a coco. Huele a chocolate y a coco. ¿Bien? A las orillas hay un poquito de No importa, eso después cuando la coloque en la mezcladora todo se va a batir. ¿Vale? Bien. wow. Ya tenemos nuestros ingredientes preparados. Lo único que falta es el huevo, que son para la grande 4 huevos, para la pequeña 2 huevos. Entonces los mudo de lugar para que comencemos. Pero primero
Voy a revisar qué comentarios hay. Ya lo respondí, que es el de la harina de maíz o de trigo. Que me equivoqué. Jeje. Bien, entonces, aquí estamos en nuestra máquina. Puede ser la máquina manual. Yo voy a usar esta porque esta medida es muy grande y no quiero que se me bote. Y no me cabe en la otra máquina. Entonces, por eso voy a usar esta. Entonces, coloco 4 huevos, en mi caso, a batir a máxima velocidad. Carmen, ¿puedo ver? Sí, mi amor, pero aquí no vas a llegar. Tienes que esperar. Yo te aviso cuando llegas, ¿ya? Ya. Bueno, vas a llegar aquí, es muy alto. Yo te aviso para que acerques la silla. Son 4 huevos. 4 huevos porque es grande. Para la pequeña serían 2, la mitad. A esto le vamos a agregar un poquito de sal. Sí, porque si no queda sin sal. No, y para que crezca más el huevo. Se pone blanquito y crece más. ¿Y te acuerdas el otro día que creció mucho la torta? Sí, creció un montón. Y la coloco a máxima velocidad. De azúcar vamos a usar 3 tazas de azúcar. En mi caso sería 1,5 tazas de alulosa. Para la grande, para la pequeña, 1,5 tazas de azúcar, 3/4 de taza de alulosa. Ahora Anita le vas a agregar la leche. No, es que se está moviendo mucho la mesa y se está botando la leche. Está bien, está viniendo un terremoto. Sí, como esta mañana. Repito lo del azúcar. Repito lo del azúcar. Para la grande son 3 tazas de azúcar, o sea, 1,5 tazas de alulosa. Para la pequeña, 1,5 tazas de azúcar, 3/4 de alulosa. Hola, Tomás. Ok, ahora le voy a incorporar el aceite. Ok, acabo de bajar la velocidad para agregarle entonces el azúcar. Para esta medida, 3 tazas de azúcar o su equivalente en edulcorante. Para la pequeña, 1,5 tazas de azúcar o su equivalente en edulcorante. Yo voy a usar alulosa, entonces voy a usar 1,5 tazas de alulosa. Ellos sí saben cuál es. La voy a agregar en medidas de 1/4, con lo cual voy a echar 6. Dime, Antonella. Que ellos sí saben cuál es. Sí, ya saben cuál es.
Porque ellos la visten En todos los cursos. En todos los videos. y en todas las cosas que tú has hecho. Bueno, en algunas. En las otras has hecho azúcar de granitos, azúcar de esta. Bueno. Pero aquí ya queda poco. Esa no la vamos a usar. Cierto, pero queda poco cuando se acabe. Ahí más adentro. Allá. Y si se acaba, tenemos que ir a comprar más. Sí. Los desafíos Sí. a tratar de contar cuántas cucharadas llevan y responderle a un niño al mismo tiempo. Es un desafío muy bueno. Creo que puse 6. A ver, ¿quién lo logra? Entonces, voy a subir de nuevo la máquina a máxima velocidad. Ahorita está en el terreno. Como por la mañana. Pero más la mesa. Wow, tiene como granitos. Ese es el azúcar que se va disolviendo. Se come con granitos. Ok, ahí vemos cómo se disuelve el azúcar. Entonces voy a bajar la máquina para empezar a incorporar el resto de los ingredientes. Vuelvo a colocar la máquina a mi mínima velocidad y empiezo a colocar el resto de los ingredientes. Voy a colocarle vainilla, pero es opcional. Si no quieren colocarle vainilla, no se la coloquen. Pero tú sí le quieres poner vainilla. Sí. Resalta los sabores de la torta. Wow. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos todas las veces. Dividimos nuestra harina en 3 partes. Agregamos una primera parte, agregamos la mitad de la leche, agregamos una segunda parte, agregamos el resto de la leche y luego agregamos el resto de las harinas. ¿Bien? Y Dime. yo te iba a preguntar cuánto faltaba para ponerles la harina. Ya está. Pero ya como estabas hablando dije, y cuando traiste la harina, dije, ya le iba a poner la harina. No es que la pusiste a poca velocidad porque se estaba moviendo muy rápido la mesa. Sí, se está botando la leche. Cierto. ¿Se parece a café? Porque es oscuro, pero es chocolate con coco. ¿Y si se parece a café? ¡Oh! Se ve muy... Más espesa, ¿ves cómo va Sí. espesando? Entonces le toca la leche. La leche. ¿Y qué era lo que lo hacía crecer? El polvo de hornear que está aquí y el huevo. Lo que pasa es que aquí no lo ves grande porque está más grande el envase. No ves que crece hasta arriba. Pero está creciendo. Sí. Uy. Hasta que llega hasta allí arriba. No va a llegar hasta arriba, va a llegar. O sea, va a llegar va a a subir, pero medio. no tanto. Un poquito Va a más del llegar medio. un poquito hasta el medio. Hasta el medio puede ser. Esta receta, como pueden ver, es un poco más líquida, es menos seca. Y después le agregamos lo que falta del resto de la harina. Y también le pasamos... entonces le pones
Oh. Yo sé por qué se pone así como café por el coco. Se pone como café. ¿Y al señor? No, se pone café por el cacao. Ah, y también por el coco que El se coco pone. es blanco. Huele a coco, pero se pone oscuro por el Y cacao. también a cacao. También huele a cacao. Esa es la textura de la mezcla. Voy a separar los bordes ahora. Ahora creo que le cayó encima aquí arriba. No importa. Ya. Wow, te veo desde aquí haciéndolo. Sí, Uy, viste, sí. wow. Uy, hasta aquí me llega Es el súper helado del importante esta cacao. separación de los bordes porque si no, Huele- no queda homogénea. En mi caso, ¿no? Porque esta máquina, la recomendación del fabricante es parar la batida y ir separando de los bordes. Ella no llega a los bordes. Si tienes la máquina que tiene el dispositivo adicional que separa, no hace falta No hacer se esto. oyen arelas, se están tardando. ¿Están estudiando? Sí. Ahora le coloco un poco de aire. Y termino. Wow, huele a chocolate. Y a coco. Sí. Huele muy rico así juntos. Entonces, ahí está nuestra mezcla. ¿Hay alguna pregunta por No. ahora? Creo que me quedé con los ojos abiertos. Repito los ingredientes para la torta pequeña, que lo más probable que es las que ustedes hagan. Serían 2 huevos, media taza de aceite, taza y media de azúcar o su equivalente en edulcorante, una taza de harina de almendras o harina de trigo, media taza de cacao, un cuarto de taza de harina de coco, 2 cucharadas de maicena, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio y una taza de leche de coco o bebida de coco. Esa es para la pequeña. ¿Bien? ¿Hay preguntas hasta ahora? Los leo. ¿El cacao que utilizas es normal, o sea, cacao amargo u otro? Sí, el cacao que utilizo es natural, se llama así. O cacao amargo, cacao oscuro, cacao sin azúcar. Cualquiera de esos sirve. Si utilizan cacao dulce o cacao alcalino, perdón, si utilizan cacao alcalino también sirve, que es un sucedáneo del cacao. Si usan cacao dulce, hay que ver porque hay que quitarle un poco de azúcar porque si no va a quedar muy dulce la torta. Cacao dulce me refiero al cacao que viene con el nombre que dice dulce o Toddy o Milo o Nesquik o alguna de esas bebidas achocolatadas que vienen con azúcar. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay más preguntas, yo voy a proceder a servir mi torta. Entonces, yo voy a hacer de aquí 2 tortas, una mediana y 2 de feria, 2 minis, ¿bien? La mediana yo la hago en este envase, me parece súper práctico. La única desventaja de este envase es que hay que desmoldarla enseguida que está lista, porque si no pega. Y las mini las hago en estas torteras de papel, que son muy buenas para hornear y quedan ahí las tortas. Entonces, ¿cómo voy a prepararlo? Como esta torta es sin lactosa, sin azúcar y sin gluten, no voy a usar mantequilla, voy a usar aceite. Entonces, coloco un poquito de aceite en mi tortera Y después le pasas esto. y después le paso la brocha. Gracias, Antonella. Muy bien. Nada. Entonces, voy a pintar lo más que pueda. Traten de que quede bien húmedo de aceite para que no pegue y que se pinten todos los rincones de la tortera.
no quede fea. Para que no se pegue y no se rompa. Claro, porque si no, si se rompe, el señor que la va a comprar se va a poner como que, ¿ah? Claro, no es que si se rompe tengo que hacer otra, no la voy a vender rota. No, Ustedes felices porque comen más, ¿no? pero si se rompe, no hay solución sino que hacer otra. Exacto, si se rompe no hay solución sino que hacer otra. Bien, ahora como no, es de chocolate, le voy a agregar cacao para cubrirla. Y para que queden los bordes con cacao que no se pegue tan bien. Exacto. Y vas rodando como el otro, de chocolate. Y lo que quede se queda ahí. Ahora un truco, estas torteras que tienen esto en el centro, la forma más fácil de colocarle en el centro la harina es esta. No sé si logran verlo, lo que estoy haciendo. Yo creo que sí. Sí, yo también creo. Con una cucharilla, porque si no, para que no se pegue tan bien y para que no... Ahora, alguno preguntará, ¿por qué no con harina de coco? ¿Por qué no con harina de almendra? Porque son tan grasosas que van a colocar grasosa la torta por fuera. Con esta forma, la torta nos queda por fuera sequita, no nos queda tan grasosa. Mi tortera ahora está lista. Oh, ¿Ven? Y entonces ahora ya puedo agregar mi la mezcla. mezcla. Y si le falta un poquito, la agregas un poquito. Sí, pero esta torta no crece casi. Crece muy poco. Porque no tiene gluten. Eso. Es pura con azúcar. Queda bien aguadita. Entonces, a los que lo hagan en una tortera que no pegue, que no sea como esta, yo les recomiendo dejarla enfriar en la tortera. Separan los bordes, la dejan enfriar en la tortera y luego la sacan. Para que no corran el riesgo de que pierda la forma. Yo en mi caso la separo enseguida, pero tengo mis trucos para que no me pierda la forma. ¿Puedo ver? Ya va. Sí, ven a ver cómo la he hecho. Entonces voy a colocar mi mezcla en la tortera. Está muy dura. Es espesa más que dura. Ok. Y se va... Huele muy bien. Entonces, igual que la otra, para que bote el aire y giramos para que se empareje. Le podemos agregar un poco más de mezcla si queremos. Ahí le cabe. Pero tú le quieres agregar un poquito más porque ahí le cabe, ¿no? Sí, hasta ahí. No va a crecer hasta arriba, pero es más fácil de desmoldar. Es como Si cacao. la lleno hasta arriba, no la puedo desmoldar después. Es como cacao. Ajá. Es con cacao. Y es muy rica con cacao. Y también con coco. Como les dije, girándola, logran que empareje para no colocarle paleta dentro de la tortera. Cierto. Y así bota el aire. Entonces, esta torta, 180 grados en el horno. Detalles de esta torta. Esta torta, el palillo, muy pocas veces sale seco. Si les sale seco el palillo, quiere decir que se les pasó de horno. Debe salir un poquito húmedo, pero con torta y no con mezcla. Aproximadamente entre media hora y 45 minutos. Ya venimos, voy a meter mi torta en el horno y vengo a explicarles un glaseado de coco rico que le viene bien a esta torta. Ya vengo.
volví. Entonces, para nuestro glaseado, vamos a hacer un glaseado de coco. No voy a hacer el de chocolate. Ustedes vieron en la foto que envié que sale la torta, hay un glaseado blanco. Ese glaseado es de coco. Luego, arriba hay como unos copitos de chocolate. Es el mismo glaseado de coco que al final le agrego un poco de cacao para decorar. Bien, entonces parte de la misma idea. En un bol voy a igual a hablar de medidas, de unidades. Para 4 medidas de azúcar, 1 medida de leche de coco. Sugiero usar azúcar flor para no tener que pasarlo por la cocina. Si no tienen azúcar flor, tienen que pasarlo por la cocina. Yo voy a usar 2 medidas de azúcar de alulosa y 1 medida de coco. En mi caso, yo voy a usar medidas de 1/4. Es decir, voy a poner media taza de alulosa. Yo veo desde aquí. Muy bien. Para no estar cerca de allá, para que no se peguen pelas. No, Media taza de alulosa, haces bien. 1/4 de taza de leche de coco. pero es para la torta grande. Esta es para la torta grande. ¿Y Para la mediana. pequeña? Es que eso es al gusto de cada quien. Ah. Pueden hacer más o menos. La leche de coco la van agregando poco a poco. Hacerlo con la mano izquierda para que se vea. Agregan un poquito Para que se vaya disolviendo. y van disolviendo el azúcar. Wow, queda como una masita. Sí, pero mientras De más coco. leche le agregas, Más queda como más agua. queda como un glaseado. Gracias, mi amor. Y aquí hay que disolver nuestro azúcar lo más que podamos. Dime, mi amor. Sí, puedes estar. ¿Qué es eso? El glaseado de coco que estoy haciendo, lo estoy disolviendo. Vamos a hacer una para nosotros. Ay, qué rico, gracias, madrina. ¿Por qué quedó? Estoy disolviendo, ya la metí en el horno y ya puse el reloj. Estoy disolviendo el azúcar en leche de coco, ¿vale? Ven que todavía tiene grumos de azúcar. Eso hay que con mucha paciencia hasta que disuelva completo. Si quieren, lo pueden colocar un poquito en el fuego para que disuelva más rápido. Pero al final igual disuelve. Esto va a quedar un poquito espeso cuando termine de disolver. Una vez que la torta esté lista, esperan que enfríe bien y la colocan encima de la torta. Este glaseado se parece mucho al glaseado de las donas. Es la misma receta del glaseado de las donas. Se parece igualito, pero de coco. Pero este es de coco porque lleva leche de coco. Cierto. Entonces, si alguna vez hacen nuestra receta de torta de naranja y le quieren colocar un glaseado de naranja, lo mismo. Para 4 medidas de azúcar, recomendamos azúcar glass, ¿Naranja? 1 medida de jugo de naranja natural. Oh, qué Exprimir, rico. recién exprimida. A mí me gusta de jugo de naranja. A mí también. Pero ya que... Ven, ella va como espesando en la medida en que el azúcar se va disolviendo. Wow. También pueden hervir la leche de coco antes de colocarla y también disuelve más rápido el azúcar. Y En queda mi más caso la aguado. usé natural. Sí. Queda muy aguado. Mira, ¿ves cómo se va espesando? Va como... Y va quedando como blanquito. ¿Va a presentar a Adina? Ya va, ahorita te presento. Dile que- Anarela quiere que la vean, Viola, Hola, es que estaba haciendo tarea. pero ya terminaste. Sí. Muy bien, porque el primero es la tarea y después todo lo demás. La pones así para que puedan ver todos. Exactamente. Y yo poder moverlo más fácilmente.
y no moverlo hacia allá Ajá. para que estén viendo. Es mejor así. ¿Hay alguna pregunta? Escucho comentarios, leo comentarios más bien. Creo que no, porque se han unido solamente. Sí, pero a ver si alguien quiere poner algún comentario. Ah, ya. Bien, entonces, si no hay más preguntas, nosotros nos quedamos haciendo nuestro glaseado. Es simplemente dejar que se disuelva por completo el azúcar. Luego de esto, una vez que la torta esté lista y la saquemos del horno, haremos otro vivo y que esté fría, haremos otro video en vivo para que vean cómo queda nuestra torta Con el glaseado. entre media hora y 45 minutos. Hay que irla revisando. Te sugiero a la media hora verla. 180 grados del horno. Entonces, cuando esté lista la torta, si no me da la loquera y se me olvida, voy a pasar un vivo para que vean cuando la desmoldo. Y luego vamos a hacer otro vivo cuando esté fría para la decoración. Vean que la torta, esto va espesando cada vez más mientras el azúcar se va disolviendo. Y va ¿Bien? aguando. Va aguando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y va aguando cuánto. No, se espesa, se pone menos aguado. Y se pone más blanca, se pone Se- como sopa. Se pone como sopa blanca. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la torta y vean lo que creció. ¿Ven cómo se ve esponjosa? Si yo la voy a sacar un poquito para que puedan ver. ¿Ok? Le clavo el palito. Vean que sale sucio, pero de torta. No sale sucio de crema. Está lista. Si esperan más, se les va a pasar. A mí me tardó 40 minutos. Yo les sugiero no dejarla más tiempo, ¿bien? Entonces, vean mi torta. Voy a apagar la luz del horno. Ya está. Esa es la torta. Ya está completamente lista, ¿bien? Entonces, yo voy a empezar a separarla de los bordes un poco con el palito para poderla desmoldar. Perdón. Ella es extremadamente suave. Entonces, como yo tengo esto en el medio, yo necesito desmoldarla porque si no, no la voy a poder separar. Huele riquísimo, madrina. Sí, huele riquísimo. Huele a chocolate, no huele a coco. Solamente huele a chocolate, pero con el glaseado de coco va a quedar más rica. A mí me huele a coco. No huele a chocolate. Acércate más. Cierto. Sí huele a coco con chocolate. Lo que pero- pasa es que el chocolate tiene como más presencia en el olfato que el coco. Uy. Ana, sostén aquí la cámara y siempre apuntándose la torta, por favor. Porque con una sola mano no la puedo desmoldar. Yo saqué la bandeja, yo la voy a buscar. Pero ¿cómo sé que ya la despegué completa? Así. ¿Ven cómo se separa? ¿Viste, Ana? Ni siquiera sé cómo lo hace, pero me da miedo. ¿Ven cómo se separa? Se ve ahí, no se ve, la voy a poner más abajo. No, sí se ve. Pero vamos a ponerlo más abajo para que se vea mejor. Miren. ¿Ven Se cómo unió brinca? uno. Entonces, allí está lista para hacer voltear. La voy a dejar entonces, ya que está despegada, enfriar para luego sí sacarla, de manera de que ella mantenga la forma de la tortera. ¿Bien? Entonces, cuando ya esté completamente fría, los contacto de nuevo para que yo ya separé mi torta, ¿verdad? La dejé enfriar dentro de la tortera y
Y ahora simplemente voy a voltear. ¡Guau! Y está la torta. Uy, se ve deliciosa, madrina. Pero eso es para... Claro. Vean. ¿Vean cómo quedó? Entonces ya la desmoldé. Ahí está. Y vean cómo quedó la tortera con el aceite y el cacao. ¿Ven? ¿Qué leche? Entonces, vamos entonces a quedarnos por acá para poder decorar. Me parece como el con qué. El El cupcake. con- Cupcake. El con... Cupcake. verde. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que tráiganme hojas blancas, ¿saben? De las de reciclaje. Sí, Tráiganme unas 2 o 3 hojas. pero se parece como el con qué De chocolate, sí. Aquí está mi glaseado, vean cómo espesó. Si no les quedó así, pásenlo por calor un par de minutos para que evapore un poco la leche y les quede así. ¿Bien? Si ven aquí el glaseado, miren cómo cae, que enseguida lo absorbe, ¿ven? Aquí está. Este es mi glaseado. Bien. Gracias, ya lo voy a Se le hacer. cayó esto al de No importa. polvo. A mi glaseado le voy a echar un poquito de coco rallado. Yo le voy a echar una media cucharada aproximadamente. Solo para que absorba el exceso de humedad y quede todavía un poquito más espeso y sepa más a coco. ¿Vale? Se está volviendo, está explotando. ¿Ven? Se pone un poco más espeso Y sale más rápido. y también queda más blanquito cuando lo vayamos a colocar. ¿Y es para esa torta o para él? Es para esta torta. Y para la de nosotros. Vamos a hacer un glaseado de chocolate con coco. Sí. ¿Eso se lo vas a enseñar a hacer a los seguidores, madrina? Sí, después de que decoremos esta torta. Entonces así quedó nuestro glaseado. Bien. Aparto y vuelvo. Recuerdan que les dije que si vamos a hacer una torta con una bandeja plana, lo primero que tenemos que hacer es cubrir nuestra bandeja. Entonces yo una hoja de reciclaje la voy a rasgar en trozos, Para poderlas poner aquí al lado. como hago con las tortas, ¿verdad? Siempre. Sí, siempre vemos que Y- hacen esas cosas. Voy a colocar así, debajo. Tráeme un cuchillo, Anela, por favor. Pero el otro día de la torta de chocolate no lo hiciste. Porque era profunda, era bandeja honda y queríamos que quedara el chocolate por los lados. Ah, cierto. No me acordaba. Toma, madrina, aquí está. Gracias. Entonces vamos Ya a vengo. colocar alrededor de la torta Papelitos. papel Para que quede normal la torta. para que cubra la bandeja y no quede chorreada. Y para que esté bonita, porque si no piensa que la hicimos feo. Exactamente, Que la hicimos rápido. exacto. Que no lo hicimos. Con cuidado. No lo hicimos con cuidado porque. Esta última traten de meterla también por debajo para que cuando si tienen que girar, miren, no se traigan ningún papel, porque si no, tienen el riesgo de que se les levanten los papeles, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo mi bandeja cubierta, no mami, eso todavía no. Yo me voy a sentar porque para mí la mesa está baja. Mami, se te cayó la espalda. Y también que estás cansada. No, no estoy cansada, la mesa está muy baja para decorar de pie. Ah, ya. Bien, entonces, no sé si ahí logran ver. Sí, ahí se ve. Yo te voy diciendo si ven. Entonces aquí voy a empezar a decorar. Se ve bonita. Se parece como que tuviera estrellita. O sea, puntitos. Se parece. Ah, ya sé lo que quieres hacer, que caiga.
Porque como es una torta así como que si como que si fuera una gelatina, es mejor que caiga, que se ve más linda. Que completamente cubierta. Y también se ve linda porque y lo que te iba a decir es que se ve como una dona. Se ve como una dona, exacto. Exacto, se ve como una dona gigante. Que no se la pueden comer los señores, pero es una torta. Pero es una torta, pero en forma de dona. Como pueden ver, esta torta, como les dije al principio, no crece tanto porque no lleva gluten y el coco suele ser pesado. La torta es deliciosa, la verdad. Sobre todo a la gente que le gusta mucho el coco. A mí me fascina. Y el chocolate. Sí. La textura de la torta es un poco arenosa por dentro por el coco. Por la harina de coco. El que no le echó harina de coco obviamente no va a sentir lo arenoso de la torta. Solo el sabor del coco asociado a la leche de coco. Hola, coco. Como verán, yo adentro no le coloqué papel porque me interesa que se vea eso. No importa que chorree un poco, ¿vale? Se ve como una dona, en serio. Cuando la ves en el medio se ve como una dona, en serio, Marina Carmen. Desde aquí se ve como una dona. Sí, yo te creo. Porque Bien, y mi torta en este momento ya está casi lista. Entonces, voy a apartar para que ella siga goteando lo que va a gotear en el papel. Y acá, ven que me quedó todavía un poquito de caramelo. A ese poquito de caramelo le voy a agregar un poquito de cacao. un poquito de cacao. Porque nosotras... No, esta no es para esa es para esta torta todavía. Y lo voy a ir diluyendo. Y también mezclando. Voy a ver cómo queda. Ya sé lo que ¿Sí estás sabe? haciendo. Es como un glaseado de chocolate con coco. Exacto, para decorar más la torta, para hacerle como unas florecitas a la torta. Ah, por eso trajiste esto. Por eso traje eso. Pero creo que me equivoqué de boquillas. Tráeme la bandeja de las boquillas, por favor. Vale. Esto es al ojo por ciento hasta que ustedes vean que espesa lo suficiente que lo puedan manejar. Esto no tiene una medida. Wow. Pero queda mucho cacao, Sí. lo que yo veo. Si se pasan, como yo, le agregan un poquito de leche de coco. Oh, perfecto. No mucho porque si no se van a volver a pasar. Jefa. Y hay que arreglarla y volver a arreglarla porque si no van a tener que botar. Ahora sí, ven cómo está agarrando Forma de forma. chocolate. forma de crema. Ven que no cae tan rápido. Necesitas así. Un poquito más espesa. Como... Por eso lo estás mezclando rápido. Chocolate normal. Estoy mezclando rápido porque para no gastar tanto tiempo. Es como chocolate normal. Es como el chocolate, el que hacemos de chocolate normal. No te pases. Creo que está bien así. No se va a pasar. No. Porque la madrina Carmen nunca se pasa. Ajá, sí, hágame esa fama de infalible para luego equivocarme y dejarlas mal. Bien, ahora ven que está un poco mejor, todavía le falta un poquito. Está como más espesa. Sí, la idea es que espese para que cuando decoremos se quede. Si todavía se absorbe, le falta un poco. Él debería quedar levantadito, no bajar, ¿bien? Para poder usarlo en manga. Ahora sí. ¿Esto es para nuestra torta? No, mi amor, esta es para decorar esta. Ah. Para que ustedes voy a hacer aparte el glaseado. Ahora sí, ¿ven? No, te está preguntando de esto. Eso es para esta torta. Para ustedes voy a hacer la parte del glaseado y después usamos otra manga. Ah, ya, vale. Oh, pero se ve bueno ese chocolate con coquilla. Ay, no se ve tan...
Ya lo quiero probar. Se ve muy rico. Pero aquí le tienes que cortar la punta. A ver, mientras tanto, a ver si hay preguntas. Perdón por la mano atravesada. Todavía no. Ana, ponte aquí para yo puedo ir viendo mientras que lo hago. Apunta siempre aquí, que se vea bien. Está tan dura que se mueve el pote. Ahora sí, ¿ven? Esto está listo para decorar. Entonces, tráeme una paletita de las grises. Por favor. ¿Sabía que necesitabas una? Sí, yo no sabía, me equivoqué. Pásame una servilleta, por favor, Antonella. Creo que me tienes que lavar las manos. Ya ven. No me me toques gusta, nada. la tenés Muy vergonzosa y no me gusta. Sabía. ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque no sé. Por eso tampoco me gusta amasar con las manos. Mira. Uy. Loca. Lo hice caer, es que lo estaba metiendo. Entonces ahora voy a seguir decorando. Ya estoy acá y esto está listo. Entonces, Deberíamos ponerlo ahí rápido. ahora sí me voy a poner de pie. Porque si no se va a Y voy a escoger otra boquilla porque la que traje es muy grande. Voy a escoger esta, grande la boquilla. que es más pequeña. Entonces Una veíamos. boquilla pequeña, como pueden ver. Esta se La que parecía usamos como- normalmente es esta, que es más grande. Pero para decorar voy a usar esta que es más pequeña. ¿Bien? Entonces, coloco la boquilla dentro de la manga desechable. O de una bolsa plástica. No, eso no me va a servir. Porque esta es de las pequeñas. Y como esta es muy pequeña y no me sirve, con un cuchillo corto un poco para arrancar la punta. ¿Bien? ¡Wow, madrina! ¡Wow, ahijada! Eres muy inteligente. Cierto. Con esas cositas. Y coloco dentro de mi manga Un poco de... el glaseado que hice de chocolate con coco. Con coco. Eso también se lo vas a poner a nuestra torta, ¿no? Sí, también lo vamos a usar en su torta. Pero... Como verán acá, tengo una torta más pequeña con lo que sobró, que es la torta de las niñas, que están desesperadas por decorarla. Después de terminar nuestra torta, nosotros vamos a pasar a esa. Vean cómo quedó, ya esto dejó de chorrear. Entonces yo paso a El procedimiento de... el procedimiento de decorado. Está muy duro. No, tengo las más feas pegostosas, porque como toqué la paleta y la paleta está pegostosa, recuerden que vamos como entorchando arriba para que baje la mezcla. Bien, una vez que tenemos la mezcla abajo, simplemente le hacemos decoraciones, como por ejemplo, de adentro hacia afuera son rositas, o de afuera hacia adentro heladitos. ¿Bien? Le vas a hacer heladitos y rositas. Sí. Aquí hay una florecita. ¿Bien? Esa es toda la decoración que lleva esta torta. Pueden incluso hacer solamente el ganache de chocolate y decorar nada más la torta sin hacerle adornos o sin colocar el glaseado de coco. Bien, ahora voy a reservar esto porque voy a intentar decorarla abajo. Para esto, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Se ve? Sí, con mi cuchillo voy a separar Nuestra torta. el caramelo de la torta abajo mientras voy jalando el papel Para que no manche la bandeja. para que no manche la bandeja. Bien, Y queda
solamente Eso, para eso te traje otra. Bien, entonces vamos jalando de esta manera. Poco a poco, porque si no se puede romper la torta y puedes dañarla, ¿no? Y la bandeja nos queda limpia y decorada. Y no falta más nada, sino que... Era un poco baboso. Porque la mezcla de coco es un poquito babosa. No es babosa, es como un caramelo. Y los caramelos se hacen así, ¿no? Sí, Antonella. Le estaba sacando el resto. O así le Entonces quería- allí ya terminé de sacar el papel a mi torta. Si les queda algún tipo de manchita de estos, tráeme el pañito amarillo, el que está húmedo. Con un pañito húmedo simplemente limpiamos y estaría lista.